Estimados alumnos, quien les habla es la doctora Violeta López Narváez, pediatra del Hospital Arzobispo Loaiza, y continuando con el tema de asma en pediatría, pues ahora vamos a desarrollar el tratamiento. Tratamiento. La Iniciativa Global para el Asma, IGINA, es la institución con mayor credibilidad en el mundo para lo que es el manejo de asma bronquial, y eso es lo que vamos a pasar a desarrollar en las siguientes diapositivas. Los objetivos del tratamiento del asma bronquial van dirigidos sobre todo a mantener una actividad normal. Esto quiere decir que el niño debe de acudir en forma regular al colegio. Además de ello, debe de realizar ejercicios físicos, deportes y actividades recreativas. Entonces, en ningún momento la enfermedad debe de limitar su participación, su presencia en las aulas o en las actividades físicas que le correspondan hacer. Además, se debe de evitar los trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque generalmente las crisis asmáticas se presentan durante la noche. Entonces, lo que nosotros queremos es que ellos tengan un sueño adecuado, un sueño con calidad. Evitar síntomas crónicos del asma, ¿no? Entonces, no deben perdurar en el tiempo. Debemos de encontrar un tratamiento adecuado para que no se den las exacerbaciones. Y es por eso, evitar las exacerbaciones, especialmente las graves. Estas exacerbaciones son motivo de atención en las emergencias. Y ello, por ende, va a traer consigo el hecho del trajín, de la molestia de andar durante la noche cuando se supone que debería de estar durmiendo tranquilo en casa. ¿Cuál es nuestro objetivo máximo, el más importante? Tratar de mantener una función pulmonar normal. Entonces, eso quiere decir, debo de establecer un tratamiento adecuado para yo poder evitar que se dé la remodelación. Experimentar poco o ningún efecto adverso al tratamiento. El tratamiento del asma tiene diversos componentes, los cuales todos son muy importantes. Primero debemos de tener una evaluación y vigilancia regular. ¿Qué quiere decir esto? Las visitas deben ser periódicas, frecuentes hasta el control de los síntomas. Es decir, ya no debe de tener síntomas. Debemos vigilar la evolución de la función pulmonar. Para ello es muy importante entonces utilizar las pruebas tales como la flujometría o la espirometría. En el caso de la espirometría es muy interesante tomar una prueba inicial y después de 3 meses volver a tomar otra para poder ver cuál es la evolución de la enfermedad en determinado paciente. El control de los factores que influyen en la gravedad del asma.
Entonces, para ello debo de eliminar la exposición a antígenos e irritantes. Entonces, debo de explicarle que no debe de ser expuesto a aeroalergenos, por ejemplo. Tratar las infecciones rinosinusales, porque eso va a conllevar a una exacerbación del cuadro, al igual que tratar enfermedades secundarias como por ejemplo el reflujo gastroesofágico. Farmacopea del asma. Entonces, para eso vamos a tener que utilizar medicamentos de alivio. ¿Cuándo? Cuando hay las exacerbaciones. Aquí es que utilizamos nosotros los beta-2 agonistas de acción corta, sobre todo en el manejo de las crisis. El enfoque entonces debe ser individualizado, determinando frente a qué paciente estamos. Estamos en una intercrisis, estamos en una crisis y en todo caso, si es así, vamos a ver, este es un paciente intermitente, es un paciente persistente. Entonces, esto es importante porque el tratamiento controlador lo vamos a dar sobre todo a los pacientes persistentes. Es muy, pero muy importante la educación del paciente y de los cuidadores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que tener el pleno conocimiento de cómo es que van a cuidar el medio ambiente, cómo es que van a hacer el tratamiento diario y cómo es que van a reconocer los momentos en los cuales hay una crisis y cuál va a ser el plan que van a seguir. Para nosotros poder administrar el beta-2 agonista de acción corta, salbutamol, pues lo vamos a hacer en la presentación de inhalador o MDI, que es el microdosificador inhalatorio, que va a requerir de la utilización de una aerocámara o espaciador. La utilización de estas aerocámaras van a reducir la coordinación, van a mejorar el depósito del fármaco en la vía respiratoria inferior y van a mejorar también la respuesta al tratamiento. En la forma de administración debemos de considerar que el niño, al aplicarle el medicamento bajo este sistema, debe de encontrarse en posición sentada, formar un ángulo de 90 grados entre la aerocámara y el eje corporal del niño, y antes de la administración del medicamento debe ser esta agitada para que pueda existir una adecuada mezcla entre el propelente y el medicamento. Esta es otra forma de administración del salbutamol. La anterior era la del MDI, ahora es con utilización de un nebulizador, para lo cual es importante tener un dispositivo para la nebulización que va a requerir en su aplicación de la utilización de flujo de aire ambiental, o si es que tenemos un niño
que requiera oxígeno, poder utilizar entonces un flujo de oxígeno de 6 a 8 litros por minuto. Esta nebulización es una técnica sencilla, pasiva, ¿no? Y lo que vamos a hacer es colocar el medicamento en un vasito, el cual va a tener un medio, el cual se diluye, y ese depósito de medicación distal va a ascender rápidamente, a pesar de que pueda tener el niño una respiración nasal, una frecuencia respiratoria elevada, una vía aérea pequeña o un volumen corriente bajo. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento de la crisis asmática? Para ello es muy importante la utilización del score de Birman y Pearson modificado por tal que nos permite categorizar si es que estamos frente a una crisis leve, una crisis moderada o una crisis grave. Si nosotros tenemos un paciente que está en crisis leve con un score menor de 5, entonces lo que vamos a hacer es primero administrar el beta 2 agonista vía inhalatoria, 2 a 4 pulsaciones utilizando aerocámara cada 20 minutos por 3 veces. Otra forma es que utilicemos siempre el beta 2 agonista, pero por nebulización. Eso quiere decir que vamos a nebulizar 3 veces, y para lo cual cada vez vamos a administrar salbutamol 0.15 miligramos por kilo de peso. A la utilización del beta 2 agonista, vamos a ver si vamos a utilizar corticoides. Entonces, para esto valoraremos cuál es el caso. Si nosotros tenemos un niño que ha estado presentando síntomas respiratorios en forma continua durante los 6 meses, administro corticoides. Pero si supongamos él no ha tenido ninguna exacerbación, no ha tenido necesidad de utilizar un beta 2, entonces no le administro los corticoides vía oral. Una vez que hemos terminado ya de haber de preferencia utilizado el inhalador, vamos a reevaluar. En esta reevaluación lo que vamos a hacer es, pasados los 15 minutos de la vía inhalatoria, diremos, si es que el paciente responde, entonces podremos darle el alta, sabiendo que nuevamente valoro con el Birman y Pearson, y si tiene un score menor de 3, le digo, bueno, le daré la indicación para que usted utilice el beta 2 agonista a demanda, y en el caso del corticoide dependerá de la situación que plantee, indicándole que debe de sacar su cita en 48 horas para ser reevaluado. Si no hay una mejoría en el score, no responde, entonces quiere decir que probablemente nos mantenemos con ese score o este se ha incrementado,
y ya estamos frente a una crisis moderada, sabiendo que el score para este grupo es de 6 a 8. Nuevamente lo que vamos a hacer es utilizar el beta 2 agonista inhalado, pero esta vez le vamos a colocar entre 6 a 8 pulsaciones a través de la aerocámara, siempre cada 20 minutos por 3 veces. La alternativa es que el beta 2 agonista se pueda colocar por nebulización a una dosis de 0.15 miligramos por kilo cada 20 minutos hasta 3 veces. Esto se va a asociar a el bromuro de hipratropio. Si nosotros vemos en todo caso la valoración de la utilización del bromuro de hipratropio, va a estar en relación a que si yo no encontré una mejoría y por el contrario se incrementó mi score, prefiero ya no solamente utilizar el beta 2, sino necesito utilizar ahora algo que me potencie la acción, y esa es el bromuro de hipratropio. Entonces, en el caso del bromuro, lo voy a utilizar por vía inhalatoria de 2 a 4 pulsaciones, o lo puedo también aplicar en forma de nebulización, para lo cual en el caso de los menores de 12 años le pondré en una dosis de 250 microgramos y en aquellos mayores de 12 años en una dosis de 500 microgramos cada 20 minutos por 3 veces. Administraré corticoides bioral tipo prednisona o prednisolona en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Verificaré cómo está la saturación de oxígeno. Si tenemos una saturación de oxígeno mayor al 94%, ok, continuamos y reevaluamos en 15 minutos tras la última dosis. En esta nueva reevaluación, nuevamente tendremos dos respuestas. Si responde, no responde. Si responde, entonces quiere decir que podemos mandarlo a su domicilio indicando la utilización del beta 2 agonista más la administración del corticoide, y lo citaremos sí en una forma precoz. Entonces la reevaluación debe ser en 24 horas. No respondió al tratamiento instalado, entonces estamos hablando ahora de una crisis grave. Entonces nuevamente vamos a valorar con el Birman y Pearson, y si mi score va de 9 a 12, entonces si el oxígeno es mayor del 94%, entonces quiere decir que vamos a hacer los pasos que voy a indicar. Podemos utilizar nuevamente el beta 2 agonista en inhalación o en MDI, y para esto vamos a aplicar 8 a 10 pulsaciones a través de la aerocámara. Estas cada 20 minutos por 3 veces. La otra forma, y que en mi parecer sería la más ideal, sabiendo que las crisis graves generalmente no van a ir con unas saturaciones de oxígeno mayores de 94, generalmente son menores. Entonces para ello deberé nebulizar con salbutamol a una dosis de 0.15 miligramos por kilo cada 20 minutos hasta 3 veces. Debo
asociarlo al bromuro de ipratropio, ¿no? 2 PAF, o en su defecto lo puedo nebulizar, como ya sabemos, en una dosis de 250 microgramos si es que menor de 12 años, o de 500 microgramos si es mayor de 12 años, cada 20 minutos hasta 3 veces. Asociaré a corticoides. Si es factible utilizar aún la vía oral, puedo administrar prednisona o prednisolona. Más lo recomendable y probable es que deba utilizar la vía endovenosa. Si utilizo la vía endovenosa, entonces administraré metilprednisolona. Debo reevaluar en 15 minutos cómo es que va. Y nuevamente debo esperar 2 respuestas. Si responde, no responde. Si supongamos que responde al tratamiento, entonces puedo nuevamente continuar con una situación similar a la crisis moderada. Pero si no responde, es necesario que este paciente sea hospitalizado, para lo cual deberé referirlo. Esta es una manera como nosotros vemos la importancia de conocer cómo poder establecer la gravedad de la crisis. Y para ello nosotros debemos de tener siempre en la memoria el cuadrito, la forma de evaluación del Birman y Pearson. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento de la crisis asmática? Para ello es muy importante la utilización del score de Birman y Pearson modificado por tal que nos permite categorizar si es que estamos frente a una crisis leve, una crisis moderada o una crisis grave. Si nosotros tenemos un paciente que está en crisis leve con un score menor de 5, entonces lo que vamos a hacer es primero administrar el beta 2 agonista vía inhalatoria, 2 a 4 pulsaciones utilizando aerocámara cada 20 minutos por 3 veces. Otra forma es que utilicemos siempre el beta 2 agonista, pero por nebulización. Eso quiere decir que vamos a nebulizar 3 veces, y para lo cual cada vez vamos a administrar salbutamol 0.15 miligramos por kilo de peso. A la utilización del beta 2 agonista, vamos a ver si vamos a utilizar corticoides. Entonces, para esto valoraremos cuál es el caso. Si nosotros tenemos un niño que ha estado presentando síntomas respiratorios en forma continua durante los 6 meses, administro corticoides. Pero si supongamos él no ha tenido ninguna exacerbación
no ha tenido necesidad de utilizar un beta 2, entonces no le administro los corticoides vía oral. Una vez que hemos terminado ya de haber de preferencia utilizado el inhalador, vamos a reevaluar. En esta reevaluación lo que vamos a hacer es, pasados los 15 minutos de la vía inhalatoria, diremos, si es que el paciente responde, entonces podremos de darle el alta, sabiendo que nuevamente valoro con el Birman y Pearson, y si tiene un score menor de 3, le digo, bueno, le daré la indicación para que usted utilice el beta 2 agonista a demanda, y en el caso del corticoide dependerá de la situación que plantea, indicándole que debe de sacar su cita en 48 horas para ser reevaluado. Si no hay una mejoría en el score, no responde, entonces quiere decir que probablemente nos mantenemos con ese score o este se ha incrementado y ya estamos frente a una crisis moderada, sabiendo que el score para este grupo es de 6 a 8. Nuevamente lo que vamos a hacer es utilizar el beta 2 agonista inhalado, pero esta vez le vamos a colocar entre 6 a 8 pulsaciones a través de la aerocámara, siempre cada 20 minutos por 3 veces. La alternativa es que el beta 2 agonista se pueda colocar por nebulización a una dosis de 0.15 miligramos por kilo cada 20 minutos hasta 3 veces. Esto se va a asociar a el bromuro de hipratropio. Si nosotros vemos, en todo caso, la valoración de la utilización del bromuro de hipratropio va a estar en relación a que si yo no encontré una mejoría y por el contrario se incrementó mi score, prefiero ya no solamente utilizar el beta 2, sino necesito utilizar ahora algo que me potencie la acción, y esa es el bromuro de hipratropio. Entonces, en el caso del bromuro, lo voy a utilizar por vía inhalatoria de 2 a 4 pulsaciones, o lo puedo también aplicar en forma de nebulización, para lo cual en el caso de los menores de 12 años le pondré en una dosis de 250 microgramos y en aquellos mayores de 12 años en una dosis de 500 microgramos cada 20 minutos por 3 veces. Administraré corticoides bioral tipo prednisona o prednisolona en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Verificaré cómo está la saturación de oxígeno. Si tenemos una saturación de oxígeno mayor al 94%, ok, continuamos y reevaluamos en 15 minutos tras la última dosis. En esta nueva reevaluación, nuevamente tendremos dos respuestas. Si responde, no responde. Si responde, entonces quiere decir que podemos mandarlo a su domicilio indicando la utilización del beta 2 agonista más la administración del corticoide.
y lo citaremos sí en una forma precoz. Entonces, la reevaluación debe ser en 24 horas. No respondió al tratamiento instalado. Entonces estamos hablando ahora de una crisis grave. Entonces nuevamente vamos a valorar con el Birman y Pearson, y si mi score va de 9 a 12, entonces si el oxígeno es mayor del 94%, entonces quiere decir que vamos a hacer los pasos que voy a indicar. Podemos utilizar nuevamente el beta 2 agonista en inhalación o en MDI, y para esto vamos a aplicar 8 a 10 pulsaciones a través de la aerocámara. Estas cada 20 minutos por 3 veces. La otra forma, y que en mi parecer sería la más ideal, sabiendo que las crisis graves generalmente no van a ir con unas saturaciones de oxígeno mayores de 94. Generalmente son menores. Entonces, para ello, deberé nebulizar con salbutamol a una dosis de 0.15 miligramos por kilo cada 20 minutos hasta 3 veces. Debo asociarlo al bromuro de ipratropio, ¿no? 2 PAF, o en su defecto lo puedo nebulizar, como ya sabemos, una dosis de 250 microgramos si es que menor de 12 años, o de 500 microgramos si es mayor de 12 años, cada 20 minutos hasta 3 veces. Asociaré a corticoides. Si es factible utilizar aún la vía oral, puedo administrar prednisona o prednisolona. Más lo recomendable y probable es que deba utilizar la vía endovenosa. Si utilizo la vía endovenosa, entonces administraré metilprednisolona. Debo reevaluar en 15 minutos cómo es que va. Y nuevamente debo esperar 2 respuestas. Si responde, no responde. Si supongamos que responde al tratamiento, entonces puedo nuevamente continuar con una situación similar a la crisis moderada. Pero si no responde, es necesario que este paciente sea hospitalizado, para lo cual deberé referirlo. Esta es una manera como nosotros vemos la importancia de conocer cómo poder establecer la gravedad de la crisis. Y para ello nosotros debemos de tener siempre en la memoria el cuadrito, la forma de evaluación del Birman y Pearson. Recapitulando, el asma bronquial entonces es una enfermedad inflamatoria obstructiva. Eso quiere decir que nosotros debemos de emplear fármacos de alivio rápido, para lo cual vamos a utilizar los beta 2 agonistas de acción corta, dentro de los cuales a quien hemos mencionado es el salbutamol, más no siendo el único, porque tenemos también fenoterol, albuterol. En el caso de los beta 2, estos van a inducir a la relajación del músculo liso de la vía respiratoria, reduciendo la permeabilidad vascular
y evitando el edema de la vía respiratoria y mejorando la limpieza mucociliar. Lo podemos utilizar a través de el inhalador en la forma del MDI o por nebulización. La vía oral no es la recomendada. Tiene más o menos una potencia de 10. El otro medicamento que podemos utilizar es el bromuro de hipratropio. Tiene una acción anticolinérgica y se usa asociado al beta 2, como ya lo hemos visto, sobre todo cuando tenemos las crisis moderadas o graves. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sinérgico con el beta 2. El bromuro de hipratropio tiene más o menos una potencia de 3. Hay otros medicamentos que podemos utilizar en estos pacientitos, que son las antinas. Dentro de ellas tenemos a la teofilina y a la aminofilina. En relación a esta última, es muy importante que debería de monitorearse porque pueden presentarse cuadros de arritmia y es ideal utilizarlo cuando el paciente está hospitalizado. Mas no son los únicos medicamentos que podemos utilizar para poder sacar al paciente de la crisis. También tenemos al sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo podemos utilizar a una dosis de 40 miligramos por kilo por dosis, y estos van a ir diluidos en cloruro de sodio. La dosis máxima de administración es de 2 gramos. En todo caso, la pregunta vendría: ¿por qué razón no responderían en una forma efectiva con la utilización de un beta 2 agonista? Tenemos un grupo de pacientes en que hacen un mal uso, un gran abuso de estos beta 2. Entonces ellos lo que van a hacer es que son tantas las dosis que se ponen que todos sus receptores van a estar llenos ya y no se va a poder contactar en una forma adecuada. Entonces por eso es que vamos a tener que vernos obligados a poder utilizar otros elementos farmacológicos más en la artillería para el control de las crisis en el asma. Bueno, hasta el momento lo que hemos hecho es revisar cómo sería la evaluación en un paciente asmático que se encuentra en crisis y cuál sería su tratamiento. Más estamos hablando de las crisis, del momento en que tenemos que salvar rápidamente la situación, el momento de tormenta. Ahora vamos a tener un periodo de calma. Ese periodo de calma quiere decir que vamos a categorizar nuevamente al paciente y saber en qué grupo se encuentra de acuerdo a algunas características propias, como es el hecho de la presentación de los síntomas diurnos, si es que tiene necesidad de una medicación de rescate, la presentación de síntomas nocturnos, el hecho de que se limiten las actividades habituales, que se comprometa su función pulmonar
o la presencia de las exacerbaciones. Todas estas características mencionadas me va a permitir categorizar ahora al asma en intermitente o persistente. Y si hablamos del persistente, vamos a hablar ahora del leve, el moderado y el grave. Veamos. Si en el caso de los síntomas diurnos vamos a considerar la frecuencia con la que éstas se vayan a presentar. Entonces estas van a ser menos de 2 semanas, mayor de 2 veces por semana, va a presentarse en forma diaria o es que continuamente en el mismo día está teniendo estos síntomas. En relación a la medicación de rescate, igualmente, ¿no? Me estoy colocando el inhalador menos de 2 veces por semana, más de 2 veces por semana, todos los días o varias veces al día. Si tengo síntomas nocturnos, volveré a utilizar en todo caso la misma clasificación. En el caso de la limitación de las actividades habituales, pues sí, no tengo ninguna limitación, tengo algo, bastante o mucho. La función pulmonar la evaluaremos con las pruebas que ya hemos mencionado y también veremos si las exacerbaciones se dan. No, ninguna exacerbación, menos de un año o más de dos por año, etc. Este esquema de tratamiento escalonado se propuso en el GINA del 2018, que nos permite ver que no existe mucha diferencia entre lo que se va a indicar en los menores de 5 años y los mayores de esta edad. Es importante resaltar, sí, que en los menores de 5 años es preferible utilizar el corticoide inhalatorio solo y no esté asociado a beta-2 agonistas de acción larga. Este tratamiento escalonado se va a ver mucho mejor en la siguiente diapositiva. En este gráfico lo que podemos visualizar es el tratamiento controlador del asma, que va a ir dirigido sobre todo a controlar la persistencia de los síntomas, el hecho de que estos puedan limitar la actividad y que disminuyan en frecuencia o ya no se den las crisis o exacerbaciones. Para lo cual el tratamiento controlador va a considerar la categorización de las diferentes formas de presentación del asma. Entonces, para ello tenemos el intermitente y el persistente. En el caso de un asma intermitente, las medidas no farmacológicas van a estar dirigidas sobre todo a la educación, es decir, ¿no?, a cómo debe de mantener su cuarto, a qué cosas no deben de existir en casa, evitar los factores de riesgo que están relacionados con el medio ambiente, y nuevamente esos son aeroalergenos,
evitaremos todo esto. Propiciaremos también que se vacune, para lo cual debe recibir la vacuna para evitar cuadros ocasionados por el virus de influenza, y podemos utilizar, si es que hubiera la necesidad de controlar alguna crisis, un beta 2 agonista de acción corta o la utilización del bromuro de hipratropia. En el caso de un asma persistente leve, entonces aquí el tratamiento va a ir dirigido a utilizar un controlador. Ese controlador es un corticoide inhalado a dosis baja. Entonces, para ello podemos utilizar una budesonida, por ejemplo. En el caso de los persistentes moderados, ya no solamente vamos a utilizar un controlador, sino dos controladores. Estos dos controladores son el corticoide inhalado a dosis media más un beta 2 de acción larga u otro controlador. ¿Por qué mencionarlo de esta manera? En la diapositiva anterior se hizo hincapié que en los menores de 5 años no podíamos dar inhaladores corticoides asociados a beta 2 de acción larga. Entonces, en esos casos en particular, el otro controlador a utilizar puede ser un antileucotrieno, por ejemplo. Entonces, al menor de 5 le daría el corticoide a una dosis media más un antileucotrieno. Y en los mayores de 5 me quedaría la otra posibilidad. En los casos de asma persistente severa, vamos a utilizar 3 o más controladores. Entonces, nuevamente utilizamos corticoides inhalados, pero esta vez las dosis van a ser mucho más altas, que van a estar combinados con beta 2 de acción larga más un antileucotrieno, por ejemplo. ¿Qué otros controladores podemos utilizar? ¿Se puede dar un corticoide sistémico? Sí. A pesar de dar ya en forma inhalatoria, podemos administrar uno sistémico, pero siempre teniendo cuidado en el tiempo por los efectos secundarios del medicamento. Se pueden administrar terapias biológicas anti-IgE, como por ejemplo el omalizumab. Esta es una forma de tratamiento, complemento de la anterior, en la cual hay dos formas de utilización: la de elección y de demanda, y en estas la van a subdividir también de acuerdo a si es un intermitente y un persistente, en el cual utilizan el tratamiento escalonado, y si es un intermitente o un persistente leve, entonces en ellos recomiendan la utilización de los beta 2 agonistas, ¿no? Bueno, este gráfico lo traigo para que ustedes lo analicen, lo consideren, pero sí haciendo acotación que aquí, en la medida en que los síntomas se presenten y persistan en el tiempo, pues vamos a ir adoptando un nuevo tratamiento,
una nueva conducta de acuerdo al escalón que estamos. Más cuando nosotros vamos a esperar la respuesta al tratamiento instaurado, debe de pasar por lo menos unas 8 semanas. Esto quiere decir de que de repente no sería la indicación más adecuada el hecho de respetar el paso de 3 a 4 o de 4 a 5, ¿no? Entonces tendría que esperar mucho tiempo para la respuesta y recién poder ver si estoy controlando en una forma adecuada el tipo de asma que tiene el paciente. Esta es otra forma con la cual nosotros podemos controlar los síntomas de las diferentes categorizaciones del asma, para lo cual nosotros debemos considerar en la regla de los 3 golpes la presencia de síntomas o uso de medicación de alivio al menos 3 veces por semana. Esa medicación de alivio me estoy refiriendo al uso del salbutamol. Saber si se despierta por la noche al menos 3 veces por semana. O es que ha requerido al menos 3 envases de medicación de alivio por año. Es decir, 3 inhaladores de salbutamol. En ese caso, nosotros en el tratamiento controlador debemos de considerar el uso de los corticoides, esteroides inhalados, la asociación del beta-2 agonista de acción larga más el corticoide inhalado, o la utilización del antagonista receptor de los leucotrienos. Nuestra función es controlar con esta medicación, disminuyendo los síntomas, evitando las exacerbaciones y evitando la remodelación de la vía aérea. Entonces, todo el tratamiento va a ir dirigido a controlar cada una de estas cosas que acabo de mencionar. Podemos concluir que el tratamiento controlador tiene como estrella principal al corticoide inhalado. Debemos saber que en las diversas presentaciones existentes tenemos a la beclometasona, budesonida y fluticasona. Estos corticoides inhalados se utilizan en primera línea en todas las edades que tengan como diagnóstico asma persistente. Debemos saber también que cuando uno va a tratar un asma persistente, al iniciarse el esquema de tratamiento elegido, pues los vamos a controlar a las 8 semanas, pero eso no quiere decir de que ahí esté culminando el tratamiento. Por el contrario, este debe de continuar, más sabiendo que los diferentes cambios estacionales de repente me van a tener que llevar
a cuidar al niño para evitar una nueva exacerbación por lo menos durante 6 meses u 8 meses. Entonces debo de continuar utilizando el corticoide inhalador. En relación a las formas de presentación, pues se correlacionó la beclometasona como uno de los que alteraban el crecimiento. Entonces, de ahí que dentro de los efectos adversos y de las preguntas que se suscitan en relación a crecimiento o repercusión en la talla final es si al utilizarlo por larga data se puede afectar. Sí, se vio la relación entonces en relación a la utilización de la beclometasona, pero que en relación a alguna alteración en la talla diana, que viene a ser la talla esperada en relación a la talla materna o la talla paterna, con la budesonida y la fluticasona, pues no tuvo diferencias significativas. ¿Qué es importante saber también? El hecho de la recomendación de la utilización del corticoide y si es que lo podemos administrar asociado a un beta 2 de acción larga. Pues les vuelvo a repetir que esta no está aprobada en la utilización en los menores de 5 años de edad porque de acuerdo a estudios lo que se vio es un incremento en la mortalidad en este grupo poblacional. ¿Qué efectos adversos trae más la utilización de los corticoides? Las candidiasis orales. Para ello, posterior a la aplicación, es importante realizarse un enjuagatorio. También se debe señalar que hay un mal uso en el tratamiento con corticoides. ¿Por qué? Porque los papis se preocupan cuando el niño presenta crisis y recibe un tratamiento de rescate basado en la utilización del salbutamol y la prednisona en vía sistémica. A veces no acuden a sus citas y eso hace de que no podamos controlar adecuadamente los cuadros de asma, sabiendo que si voy a administrar corticoterapia, pues debo de tener un seguimiento estrecho de mí. Este tipo de administración puede conllevar a cuadros de osteoporosis o síndrome de Cushing. Bueno, en la diapositiva anterior hemos hablado sobre el tratamiento de elección controlador, el corticoide inhalado. Mas hay casos en los cuales es necesario utilizar los corticoides orales, sobre todo en el asma grave, que no responde a otro tratamiento. En este caso, estamos dando los corticoides de repente 7, 10, 2 semanas de administración de estas, pero que van a tener importantes efectos secundarios, tales como un síndrome de Cushing iatrogénico. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y tomarlo en consideración. Otro tratamiento que se puede utilizar también son las teofilinas. Estas pueden tener utilidad en el asma grave córtico dependiente
¿no? Cuando tenemos necesidad de asociar entonces un nuevo controlador, llámese un persistente de repente moderado, un persistente severo. Pero ¿qué problema es que vamos a tener aquí? Que la dosis terapéutica está tiene una relación muy estrecha con una dosis tóxica, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la estrechez de la ventana terapéutica, ¿no? Entonces, podría causarnos problemas. En el caso de la inmunoterapia, los pacientes que son adecuadamente seleccionados, sensibilizados, podríamos utilizar antígenos biológicamente estandarizados. Para esto vamos a utilizar preparados como las vacunas, por ejemplo, que van a estimular la respuesta celular, que en la balanza vamos a tener a los TH1 y TH2. La función de estas es estimular a los TH1 para que se mejore la tolerancia a los alergenos. La utilización de anticuerpos monoclonales anti-inmunoglobulina E como el omalizumab. El paciente con asma bronquial debe de recibir educación al igual que sus cuidadores. ¿Por qué? Porque esto va a reducir el riesgo de crisis graves. Vamos a disminuir el número de veces que pueda acudir a un servicio de emergencia. Vamos a tener un mejor control de la enfermedad. Vamos a mejorar su calidad de vida, porque ello va a hacer de que disminuya el número de días de ausencia escolar, que tenga un mejor sueño, una mejor calidad en el sueño, y vamos a reducir también los costos sanitarios. ¿Cuál es el objetivo principal de brindar educación? Entonces, es proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias para mejorar el autocuidado y el cumplimiento del tratamiento. Lo que buscamos es que el paciente tenga autonomía, que los familiares cercanos puedan vivir junto al niño de una manera tranquila, teniendo un adecuado conocimiento de la enfermedad y qué poder hacer con él en los momentos de crisis y de interés crisis. Para lo cual, cuando nosotros realizamos las consultas, se le dan las pautas, tanto verbales como en un plan escrito. Una de las cosas que también hacemos en la consulta externa, que recibe a pacientes asmáticos y con problemas alérgicos, es realizar charlas en forma quincenal, que es dirigida por el profesional, pero en la cual se va a vertir la información con un lenguaje sencillo para que lo puedan entender, y a la misma vez los mismos padres y los mismos niños intercambiar sus angustias, sus miedos y las formas de cómo es que ellos efectúan el cuidado, el tratamiento. En relación al pronóstico del asma bronquial
En la población pediátrica debo señalar que el 35% de preescolares presenta tos y sibilancias recurrentes. 18% de estos van a desarrollar asma y de los cuales la tercera parte presenta asma persistente al final de la infancia. La gravedad del asma a los 7 a 10 años de edad va a predecir la persistencia de esta patología en la edad adulta. Hablar de asma bronquial es mucho, es una patología multifactorial muy extensa, así es que les recomiendo acá algunas bibliografías para el manejo de lo que es crisis o exacerbaciones agudas y el tratamiento controlador. No hay mejor bibliografía que todo lo que es GINA. El último que tenemos es GINA del año 2020. Las otras bibliografías que los he puesto ahí son estudios antiguos, pero son estudios madre, que nunca van a cambiar, que son estudios referentes para toda la comunidad pediátrica. Tenemos el estudio de Tucson del doctor Fernando Martínez, que fue publicado en el New England el año 95. Es importante conocer este estudio, que es la cohorte de Tucson, y el cómo tipifica a la población con sibilancias. Los estudios del doctor Castro Rodríguez, José Antonio, peruano, de lejos, como les menciono, el mejor investigador sobre temas de asma infantil, tiene múltiples publicaciones, es el creador del IPA, el índice predictor de asma, así es que es muy recomendado todas las publicaciones del doctor Castro Rodríguez. Bueno, les doy las gracias por su tiempo y paciencia.